Vamos a completar el estudio que comenzamos el domingo, hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo eh, fue a hacer aquellos 3 días que duró en el centro de la tierra. Como le decía en esa oportunidad, este pasado domingo, eh, es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado porque para uno no deslizarse. Primero porque es algo bien profundo, tan profundo o más profundo que el mismo centro de la tierra, como lo vamos a ver. Decíamos el domingo pasado que nuestro Señor Jesucristo bajó, esto a manera de hacer un refresh de lo que vimos anteriormente para enlazar el tema que tenemos para hoy, que es la conclusión del mismo. Nuestro Señor Jesucristo murió y fue puesto en una tumba como todo mortal, pero Él bajó al centro de la tierra, a lo más profundo de la tierra, dice la Sagrada Escritura. Pero hay un propósito, decíamos el domingo, y lo demostramos con la misma Biblia, de que las personas que morían antes del sacrificio de Cristo, no iban al Padre directamente, sino que iban al seno de Abraham. Algunos estudiosos decían o dicen que el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra, no en el infierno, no, yo soy un poquito cuidadoso con eso, sino que estaba en un lugar aparte. Por eso aquella alegoría de Lucas 16:22, que habla de aquel mendigo y aquel hombre rico, que uno, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el otro fue muerto, sepultado, y dice que en el Hades, estando en tormento. Eso quiere decir entonces que el Hades es el lugar de tormento al cual le llamaremos infierno. Así que había una cima grande en medio de estas dos dimensiones, de estos dos lugares, y entonces en el seno de Abraham, allí iban los justos que se podían justificar a través de la ley y a través de la obediencia a Dios. Decíamos también que nadie que haya muerto, fíjese bien, que nadie haya muerto, desde Adán hasta el sacrificio de Cristo, iba directamente al cielo. No había forma de ir porque había que esperarla a Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo para completar esa obra maravillosa. Así que esas personas que eran justificadas por la ley y por los sacrificios de esos animales iban a lo que se conoce como el seno de Abraham. Así que eran mantenidos allí hasta el sacrificio de Cristo, como lo vamos a ver en un momentito. Las personas que fueron arrebatadas por el mismo Dios es otro tema, como por ejemplo Elías y Enoc, que fueron llevados al cielo por Dios, de los cuales también se dice que estos son probablemente, esos son, eso es por en palabra mía, puede ser que ellos sean los dos testigos de los que habla Apocalipsis, porque todos los seres humanos después del pecado tienen que morir. Y esos dos testigos específicamente dice la Biblia en Apocalipsis que van a ser muertos porque tienen que morir y luego se van a levantar, pero tienen que morir. Así que son las únicas dos que yo encuentro que se fueron al cielo porque Dios se lo llevó. Los demás que obedecían la ley y bajo los sacrificios iban al seno de Abraham. El Señor Jesucristo muere un día, va al centro de la tierra y vamos a leer brevemente lo que dice Hebreo 10 del 1 al 4. ¿Por qué estamos afirmando que nadie, desde el sacrificio, desde Adán hasta el sacrificio de Cristo, iba directamente al cielo? Porque esa obra estaba incompleta. Definitivamente esa obra estaba incompleta. No se podía presentar nadie con la sangre de un toro. Dice Hebreo 10 del 1 al 4. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está la confirmación de que esos pecados que se presentaban, que el sacerdote presentaba, ese sacrificio solamente era un aguántate ahí, como decimos en un buen dominicano, hasta que se consumara el sacrificio de Jesucristo en la cruz.
Así que el Señor Jesucristo tuvo una labor titánica esos 3 días, bajando al seno de Abraham o al centro de la tierra, para presentarles a ellos la salvación completa, para perfeccionar esa obra que estaba incompleta desde Adán hasta su sacrificio. Y dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros vamos a tratar esta noche eso a manera de un refrescamiento de lo que dijimos. Nosotros nos quedamos cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. El Señor Jesucristo resucita. Después, como dijimos, que bajó al centro de la tierra, perfeccionó la obra que estaba incompleta porque solamente era con esos animales. Tomó también la llave de la muerte y del Hades, porque también lo vimos eso el domingo pasado. Pero tiene que resucitar y hace como vamos a llamarle, una parada. Cuando resucita, hay una mujer que está en la tumba. Esta mujer era María Magdalena y lo encontramos en Juan 20, en Juan capítulo 20, leyendo desde el 16 al 17. María Magdalena, como todos sabemos, era aquella mujer de la cual el Señor Jesucristo había sacado 7 demonios. Esa mujer adoraba al Señor Jesucristo, lo seguía por donde quiera, incluso después que murió, iba a la tumba. Y ese domingo, primer día de la semana, va a la tumba muy de mañana, muy de mañana. Y vio que, dice la Biblia, que estaba removida la piedra. Y no conocía quién era. Ella lo confundió con el jardinero. Si leemos completo, no lo vamos a leer completo, pero todos sabemos la historia de Juan capítulo 20. Sin embargo, Jesús le dice María en el 16. Juan 20:16 dice María. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está la encomienda en la que se basa nuestra fe cristiana, que es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque de nada hubiese sido que muere y se queda muerto. Él resucitó. Y ahora manda a esta noble mujer que le quería tanto y que le agradecía tanto, que vaya donde sus discípulos y le diga que él había resucitado, que va a su Dios y a vuestro Dios. Ahora vamos a analizar un término que hay aquí. ¿Por qué María no pudo tocar al Señor Jesús? ¿Por qué? Y de eso se habla muy poco. Pues de eso se habla muy poco. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo, no me toques? Nosotros sabemos, más adelante vamos a ver también, que nuestro Señor Jesucristo se tenía que presentar ante Dios como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el responsable de presentar los pecados de todo el pueblo, tenía que presentar los pecados cada año. Y nuestro Señor Jesucristo específicamente se iba a presentar ante Dios como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. ¿Y por qué entonces le dijo, no me toques? Pues resulta que el Señor Jesucristo vino a la tierra para cumplir completamente la ley, de principio a fin. Él, como lo vamos a ver también en el pasaje de uno de los evangelios, dice que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y que ni una jota de la ley iba a pasar. Y él fue el primero en cumplirla. Y había todo un procedimiento de cómo los sacerdotes se preparaban específicamente para cuando ese día llegara presentar los pecados del pueblo. Ella no podía tocarlo porque él tenía que cumplir con esa ley. Según Levítico 8:33, vamos a ver algunos pasajes del Viejo Testamento, cómo se preparaban los sacerdotes para presentar específicamente los pecados del pueblo. Primeramente, los sacerdotes elegidos tenían que apartarse de todo por 7 días. Y dice Levítico 8:33, dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. El Señor Jesucristo no tenía necesidad de ser consagrado, ya él estaba consagrado, era el Hijo de Dios, pero él tenía que cumplir la ley. Él tenía que cumplir con ese procedimiento
porque es que él cumplió la ley de principio a fin y los mandamientos también. Y entonces también en Levítico 8:35, un poquito más adelante, dice, a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis días y noche por 7 días y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová para que no mueran, porque así me ha mandado. El Señor Jesucristo estaba siguiendo una línea del sacerdocio para que luego, nadie pudiera decir que él violó eso. Nadie, ni siquiera aquí, ni siquiera en el cielo, porque él tenía que cumplir la ley y él la cumplió perfectamente. Así que el Señor Jesucristo se estaba preparando por 7 días. Y hablando de la ley, en el libro de Mateo, en su capítulo 5, versículo del 17 al 19, vamos a leer un poquito ahí para ver, para afirmar lo que estábamos diciendo, que él vino a cumplir la ley, primeramente. Dice, no penséis, en Mateo 5, 17 al 19, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños, así será llamado, así y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo lo que decía lo cumplía. Él era el ejemplo perfecto. Si decía una cosa, hay que la seguía completamente y venía cumpliendo los mandamientos de principio a fin. En los mandamientos los 10 mandamientos que conocemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, uno por uno lo cumplió nuestro Señor Jesucristo, uno por uno. Y a veces tiende a confundir mucho porque, por ejemplo, hay iglesias, hay congregaciones que guardan el día de reposo, que es el cuarto mandamiento. Es un mandamiento, es un mandamiento para los que estaban debajo de la ley, tenían que cumplirlo fielmente. Era un mandamiento y el Señor Jesucristo lo cumplió perfectamente porque los evangelios nos hablan de que esa era su costumbre. Dice, como era su costumbre, el día de reposo iba a la sinagoga y leía, porque todavía ahí estaba bajo la ley. Nosotros, gracias a Dios, estamos bajo la gracia. No es que los mandamientos no salvan a nadie. Te salva la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero obedecer los mandamientos es obediencia a Dios. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo cumplió perfectamente de principio a fin todos los mandamientos. Entonces, como vimos, esos 7 días de preparación, el Señor Jesucristo lo cumplió a cabalidad, a cabalidad. Y vamos a ver lo que nos dice Hebreos 9:11, dice, Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, ahí va, como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El Señor Jesucristo, entonces aquí vemos, ya lo vemos como el sacerdote nuestro, el que va a presentar, el que presentó todos nuestros pecados delante del Altísimo Dios del cielo. Cuando el Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos, otra confirmación de que no lo tocaron tampoco, en el libro de Juan, capítulo 20, del 19 al 29, dice, pues eso fue cuando Jesús se le apareció a sus discípulos. Dice, la noche de ese mismo día, Juan 20, 19 al 29, la noche de ese mismo día se refiere a la noche de cuando él resucitó. Cuando él resucitó, ese mismo día que él resucitó, se le aparece a María Magdalena y se le aparece a los discípulos ese mismo día. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Y en eso llegó Jesús y se puso en medio y les dijo, paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, le mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y el 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en su mano la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Entonces, como dijimos de los 7 días, en el versículo 26 dice, 8 días después, y ahí está, 8 días después, Dios, que conoce todas las cosas, sabía que el Dídimo, Tomás el Dídimo, no estaba ahí, porque probablemente si hubiese estado ahí, iba a intentar tocar al Señor Jesucristo, pero no estaba ahí. A los 8 días, dice el versículo 26, después, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás, ahí sí entonces estaba Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la pregunta, cuando el Señor se aparece aquí, es, ¿quién le dijo al Señor Jesucristo lo que Tomás había dicho? Es que el Señor conoce los pensamientos de todo. Por eso a Judas Iscariote, él le dijo en una ocasión, lo que tú vas a hacer, hazlo rápido. Y él no lo estaba diciendo, él estaba pensando. Y es una gran lección para nosotros, hermano. El Señor Jesucristo escudriña la mente y el corazón. Y a veces nosotros tenemos pensamientos impuros en nuestras vidas. Y créame que el Señor lo sabe. El Señor lo sabe todo. Él escudriña la mente y el corazón de principio a fin. No hay que decírselo con palabras, no hay que decírselo. Así que nosotros, una de las cosas que tenemos que cuidar como cristianos, nosotros son nuestros pensamientos. Todas las cosas que ocurren primeramente en la mente del ser humano. Un edificio grande, que usted vea por ahí una gran estructura, primeramente pasó por un pensamiento. Yo quiero hacer esto de esta manera, por un pensamiento. Y ese pensamiento se materializa. Por eso es que una de las cosas más importantes es cuidar los pensamientos de cada uno. El Señor Jesús conocía perfectamente los pensamientos de Tomás y por eso le dijo, ven, tú que no crees, ven, míralos aquí. Nosotros también tenemos una gran bienaventuranza y es la de que creemos sin ver. Es una cosa maravillosa. Nosotros estamos hablando la palabra de Dios, de un Dios que ni siquiera hemos visto, pero yo le aseguro que lo hemos sentido. Hay una cosa increíble que pasa en el ser humano cuando cree en Dios, cuando va en arrepentimiento a Dios. Y es que aunque no lo pueda ver, algo lo motiva en su interior a creer en él. Y cuando lee su palabra, sabe que es la palabra de Dios, porque el mismo Espíritu Santo conecta una cosa con otra. Eso es maravilloso. Y si hubiese algún amigo aquí en esta noche escuchando, ¿no? Eh, te invito de corazón a que confiese delante de Él tus pecados. Tú no te imaginas la alegría que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente y nos acercamos aún más nosotros. Nosotros estamos ansiosos de que se arrepienta el último. Y como yo siempre digo, yo pido que Dios, oh mi buen Dios, ven pronto. Pero también hay una angustia grande porque tenemos muchos familiares que no conocen a Dios, que no quieren arrepentirse. Por más que uno le diga, no quieren aceptar. Y eso crea una ansiedad realmente en uno. Nosotros inmediatamente partamos de este mundo, ese circuito de pensamiento de que tengo pena, eso se acabó. Las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso pasó. Ya el problema será del que se quede. Así que te invito en esta noche a que lo piense muy bien. Antes de salir de esta reunión, te arrepientas. Y si hay algún hermano que está medio flojo por ahí,
que se reconcilie con su Dios. Reconcíliate con tu Dios. Y hay cosas que tiene que mejorar, pídele que te la cambie. No somos perfectos, pero podemos pedirle a Dios que ponga en nosotros ese querer como el hacer en su buena voluntad. Otro tema también cuando el Señor Jesucristo resucitó y es por qué la mayoría de discípulos no le reconocían. Y la verdad es un misterio. Todo lo que yo pueda decir son simplemente comentarios míos en este sentido, con algunos matices bíblicos, porque puede ser que el Señor Jesucristo le haya vendado los ojos para que no lo vieran de principio. Otra cosa puede ser que ellos, al verlo, pudieron haberlo confundido con alguien, ¿verdad? Que lo hubieran confundido con alguien porque no creían, aún no creían que el Señor Jesucristo había resucitado. Porque por eso fue la gran sorpresa después, resucitaste. Todavía no lo habían creído. Pero ¿por qué no lo reconocieron? Por ejemplo, María Magdalena, la que hablamos hace un momento, que está en el libro de Juan capítulo 20, versículo 15, ella no lo reconoció, lo confundió con un jardinero. Puede ser que por la mañana, porque ella fue bien de mañana, eh, no lo haya visto completamente, sino que lo vio ahí y pensó que era el jardinero. El jardinero en un cementerio, lo que nosotros le conocemos como el Zacatecla, allá en República Dominicana, que es el que cuida los cementerios, ¿verdad? Y puede ser que ella no lo haya reconocido, lo haya confundido, porque tampoco creía que iba a resucitar hasta que él le dijo María. Entonces ahí sí llegó, como que le llegó la voz y ahí entonces entendió que era el maestro que ella tanto esperaba. Pero también cuando los discípulos estaban pescando, allá en el libro de Juan 21:4, no los reconocieron tampoco. Puede ser por la distancia también, porque ellos estaban pescando y el Señor estaba en la orilla. Puede ser también por la distancia. Todo eso son posibilidades. La Biblia no nos dice a nosotros nada sobre eso, solamente son posibilidades. Y también hay un caso que es el caso de los discípulos que iban camino a Emaús, allá en el libro de Lucas 24, del versículo 13 al 35. El libro de Lucas 24 sí dice que estos discípulos iban caminando y una persona iba al lado de ellos y no los reconocían. Aquí puede ser que sea por causa sobrenatural. Es increíble cómo uno ve cuando el Señor Jesucristo resucita, cómo la ley de la física no existe. Porque cuando estaban orando con la puerta cerrada, el Señor entró y se puso en medio de forma sobrenatural. Eso es completamente real, de forma sobrenatural, porque con una puerta cerrada, a menos que la tumben, una gente no puede entrar, pero la puerta quedó cerrada y él se puso en el medio. Aquí no lo reconocieron tampoco. Puede ser que sea por eso mismo, por esa gloria que el Señor Jesucristo tenía, que las leyes físicas tampoco funcionaban ahí, porque él no funcionaba porque él caminó sobre las aguas y eso es difícil, eso es imposible para un ser humano normal. Y aquí también tampoco lo pudieron reconocer probablemente por estas causas, porque una persona se me pone al lado, una persona que yo haya visto ya por un buen tiempo, se me pone al lado, obvio, yo lo voy a conocer, o al menos voy a pensar que es alguien muy cercano, pero ellos no lo conocieron y después fue que se dieron cuenta, oh, pero no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros y nos decía la palabra de Dios. Y esto puede ser así. También hay un dato importante. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días desde su resurrección hasta su ascensión, duró 40 días. Estos 40 días, la Biblia no nos dice específicamente qué exactamente estuvo haciendo nuestro Señor Jesucristo los 40 días, pero sí vemos que se le apareció a muchos discípulos, a muchísimos se le apareció. Sin embargo, en la Biblia hay muchísimos pasajes que hablan del número 40, del número 40. Es un número que fascina. En la Biblia, y hay muchísimos pasajes bíblicos que hablan de 40, del número 40.
y culminan así exactamente con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que después de 40 días subió al cielo. Vamos a ver algunas de las pinceladas que hay en la Biblia sobre este majestuoso día para completar entonces lo que queremos, a donde queremos llegar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua, hizo que lloviera exactamente 40 días y 40 noches. Pero también vemos, eso está, lo que le dije, está en Génesis 7:2. Después que Moisés mató al egipcio, huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas. Y eso está en el libro de los Hechos 7:30. El mismo Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, según Éxodo 24:18. Moisés intercedió también a favor de Israel durante 40 días y 40 noches, según Deuteronomio 9:18 al 25. La ley también especificó un número máximo de azotes que un hombre podía recibir por un crimen, fijando el límite en 40 azotes, según Deuteronomio 25:3. También vemos que los espías israelitas les llevó 40 días para espiar a Canaán, según el libro de Números 13:25. Vemos también que Goliat se burló del ejército de Saúl durante 40 días antes de que David llegara para matarlo. Eso está en Primera de Samuel 17:16. Elías, el profeta del que a mí me gusta muchísimo hablar, salió corriendo de una mujer que se llama Jezabel, todos conocen la historia, y viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb, según Primera de Reyes 19:8. El número 40 también aparece en las profecías de Ezequiel, Ezequiel 4, 6 y 29, y también en el libro de Jonás 3:4. En el Nuevo Testamento, Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches, según Mateo 4:2. Y también, por último, hubo 40 días, como dijimos, entre la resurrección y la ascensión de Jesús, según el libro de los Hechos del 1 al 3. Lo que el Señor Jesucristo estuvo haciendo en la tierra durante esos 40 días, a mi entender, era afirmando que Él había resucitado, porque de ahí comenzó el Evangelio a expandirse de una manera increíble. Yo le podría decir exponencial. Porque cuando los discípulos se quedaron ahí, reunidos en cueva, estaban como rezagados a estar ahí, hasta que llegó verdaderamente la persecución y tuvieron que salir corriendo cada uno para los diferentes lugares y tenían que llevar la semilla del evangelio correcta. Así que, a mi entender, el Señor Jesucristo duró 40 días después de su resurrección, diciéndole a los que iban a expandir el evangelio: miren mis manos, miren mi costado, yo resucité. Eso es lo que ustedes tienen que decir cuando vayan al mundo, que yo morí, ustedes me vieron que yo morí y me están viendo que yo resucité, y la fe de los que creen en esa muerte, en esa resurrección, es genuina. Así que esos 40 días fueron determinantes 100% para que los primeros cristianos cimentaran su fe en Cristo. Y de eso nosotros hoy no somos los beneficiarios, porque por esos hermanos que comenzaron allá con esa persecución después de la muerte del Señor, nosotros nos hemos beneficiado de que nuestra fe se cimenta en la resurrección de Cristo, en la resurrección de Cristo. Nosotros no tenemos otra cosa en quien confiar más que en la resurrección de Cristo, para cuando nosotros muramos saber que vamos a resucitar con Él. No hay otra fe. La fe de nosotros es cimentada en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí esos 40 días que Él duró fue formando discípulos, formando hombres y mujeres, para que fueran a predicar el evangelio, como lo hacen hoy día, como lo estamos haciendo hoy día. Nosotros somos bien afortunados de haber nacido después del sacrificio de Cristo, porque si bien es cierto que las personas que morían desde Adán hasta el sacrificio de Cristo iban al seno de Abraham, nosotros tenemos una entrada directa al cielo. Nosotros no vamos al seno de Abraham, no tiene necesidad de ir al seno de Abraham. Nosotros vamos directamente al cielo
porque el sumo sacerdote, Cristo, fue y presentó directamente él nuestros pecados y por él entonces nosotros tenemos, como dice la Sagrada Escritura, acceso directo al Padre, como lo vimos también el domingo pasado. Así que, hermanos míos, con esta parte concluyo un poco temprano la parte que quedó pendiente del domingo y les invito a los que no conocen a Cristo, a los que no han conocido al Señor Jesucristo. La única entrada al cielo es el Señor Jesucristo. Los tiempos son bien duros, bien difíciles, pero es mejor tener la esperanza en Cristo que tener esperanza en otra cosa que no lo sea. Porque cuando un cristiano muere, tiene acceso directo al cielo a través de Cristo. Pero tú tienes, si no te arrepientes, derecho solamente a ir al lago de fuego, donde allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Como dijimos también, el Señor Jesucristo tiene la llave del Hades y de la muerte. Él es el que tiene la llave. Si una persona se muere sin Cristo, va para allá, para aquel lado. Y el que tiene la llave, que es al que tú le estás dando la espalda, ya no hay opciones después que te mueres. Así que tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga.